cómo lamentablemente esta Asamblea Nacional no solo está ajena y alejada de las necesidades de los ecuatorianos, sino que sin duda creo que está dejando mucho que desear y que lamentablemente no está dando respuestas a las necesidades que tienen todos y que lamentablemente solo se ha centrado en temas como el día del encebollado, del gamer o llevar grupos a que vayan a bailar, cuando la realidad es que las calles, la inseguridad, el hambre y la falta de oportunidades es el pan de cada día de los ecuatorianos. Claro. Solo un asunto así para que vayamos entendiendo. En Loja, usted fue asambleísta ya, Sin duda, yo fui en el asambleísta por el gobierno periodo de, 2021-2023. ya, en el gobierno del presidente Lazo. Correcto. Ya, muy bien. Fue asambleísta en el gobierno del presidente Lazo y esa asamblea, pues, feneció de manera súbita, ¿no? Entonces, es de triste recordación también ese periodo, ¿no? Claro, fue una asamblea que lamentablemente tuvimos que mandar a la casa por el decreto del presidente que hizo que justamente la muerte cruzada se aplique y conozca el país cómo es su ejecución y nos lleve a este proceso de elecciones anticipadas. Una asamblea que también fue bloqueada y que simplemente no buscaba el beneficio de los ecuatorianos y que por eso el presidente Lazo tomó la decisión de decirles, se van ustedes, me voy yo, y que sea el pueblo ecuatoriano el que decida su futuro. Ya, muy bien. Ese es punto uno. Punto dos. ¿Hay militancia de Creo en Loja? Tenemos una militancia nueva que se está renovando, sin duda este movimiento político ha tenido acá grandes líderes y dirigentes en su momento, a quienes se les agradece por el servicio que prestaron y el apoyo que dieron, pero que sin duda O hoy por se lo que, ve que sus intereses no son realmente continuar con una organización política, sino brincar a otras organizaciones para ver dónde se acomodan. Y es el caso del ingeniero Rafael Dávila, que hoy busca ser candidato por Suma, cuando ya trató de hacerlo por otro movimiento y inicialmente llegó también con nosotros desde el movimiento Creo. Algo que lamentamos porque una de las cosas que tenemos que cambiar sin duda en la política es esta visión de simplemente brinco a donde más me convenga, cuando realmente debería ser el interés de los ecuatorianos el que permanezca. claro, aunque deberían ser ellos los que agradezcan a Creo por haberse servido de la organización política en su momento, que fue una organización fuerte en Loja, pero ya sabemos que están siempre todos, es una especie de modus vivendi, el hecho de que están siempre en la proximidad de quién va a ganar unas elecciones. Bueno, y que sin duda eso nos lleva a un debate importante sobre cómo vamos a reformar la política. Quien les habla más allá de ser candidato a la Asamblea Nacional asumió en abril del 2024 la organización política tras estar en el gobierno, entendiendo de que teníamos que ir a un proceso y una nueva etapa de reconstrucción. Y eso nos llevó a visitar cada una de las provincias del país y poder presentar candidatos en los 319 escaños que hay, tanto para asambleístas como parlamentarios andinos, incluyendo el binomio presidencial. Solo 2 de las 17 organizaciones a nivel nacional lo logramos hacer, y eso demuestra también un poco el grado de responsabilidad que tenemos sobre los ecuatorianos y que no somos como aquellos partidos de alquiler que hoy buscan simplemente al mejor postor y el que mejor paga el precio, a cambio de darles la organización política, y que nosotros en ese sentido queremos y vamos a hacer la diferencia. Y por eso en esta provincia hemos llegado incluso a una alianza legislativa para poder buscar que jóvenes sean las caras nuevas de una organización y de un proyecto político que saque adelante la provincia y el país. Claro, arquitecto, el asunto es que en realidad parece que no hay militancia en los partidos. O sea, no es solo no es esta excepción, ¿no? O sea, la gente milita en el gobierno, en los gobiernos de turno. Eh, Eso lo comprobamos acá en Loja, no es que estamos descubriendo el agua tibia, sino que así es. Por ejemplo, este rato hay mucha hinchada por Nova, es la verdad. Ahí hay bastante hinchada. ¿Cómo le voy a decir? Yo le apuesto, arquitecto, que una vez que termine este gobierno, no queda ni uno solo. Y dice, ¿por qué le voy a decir esas cosas? Cualquiera sea el gobierno, no importa si no es Nova. Pero este rato, la hinchada, las barras van para allá. Pero es verdad, garantizado está que una vez que termine este gobierno, no Sí. queda uno. No queda uno. Por eso nosotros estamos ahora en una nueva etapa donde uno de los puntos fundamentales es que no estamos preocupados y enfocados solo en este proceso electoral.
La visión real de nosotros como organización política es de cara a las elecciones del 2027, del 2029, 2031 y cómo vamos a garantizar que exista la mayor representatividad de ecuatorianos en los diferentes espacios, porque consideramos que además es necesario y fundamental que sean nuevas caras las que asuman la política. La provincia de Loja tiene la mayor cantidad de candidatos de casi todo el país, asambleístas provinciales, pero nos damos cuenta que al final del día no son nuevas propuestas. Solo 2 o 3 cuadros serán los nuevos, del resto son los mismos con camiseta de color distinto. ¿Cómo esperamos tener resultados distintos si seguimos eligiendo a los mismos? A los mismos que cuando llegan al poder se olvidan de su provincia, a los Sí. mismos que cuando llegan al poder solo terminan abusando, porque llaman muchísimo la atención. Que ahora candidatos quieren recordar obras cuando los asambleístas no construyen carreteras. Y ahí Exacto. es donde cuidado el populismo de algunos que quieren hacerse ver como los mejores cuando nada tiene que ver una cosa con la Exacto. otra, nos tratan de vender humo y eso es lo que nosotros siempre vamos a criticar, porque la política se hace con transparencia y realidad. Pero fíjese, arquitecto, usted lo dice bien, muy bien, extraordinariamente bien. El asunto es que no hay formación política, pues, no hay educación política también de la gente, pues. Entonces, por eso es que el político se aprovecha. Abusa. Claro, pues, de ese desconocimiento, pues, porque si yo tengo una buena formación, educación política, un momentito, a mí eso, con ese tipo de algo, no me vas a engañar, al contrario, más bien se nota que no hay honestidad en eso, entonces conmigo está censurado, vedado. Así debería ser, pero eso debe nacer de las entrañas del pueblo y de la militancia. Mire usted, ¿cuánto se paga a cada partido político? El pueblo paga. Nadie responde por esos recursos, incluso. Doña Luisita nomás dijo, yo soy empleada Del partido. del partido, pero no era del partido, es del pueblo, Claro. que el pueblo es el que paga eso. No, y que además hay un proceso donde nosotros vamos a hacer una transformación. Créame que desde que asumí el movimiento por invitación del propio presidente Guillermo Lasso, a quien agradezco la confianza de darle a un joven de 36 años la dirección nacional de un partido, asumimos esto con otra visión. Nosotros hoy estamos incorporando a jóvenes que tienen la visión de cambiar y transparentar las cosas. Las organizaciones políticas recibimos recursos, sí, y nosotros estamos transparentando cómo se van a utilizar y garantizar que el dinero vaya para la formación y la capacitación y la profesionalización de la política, que no tiene nada de malo el que alguien quiera hacer vida política, Nada de pero malo. que sea transparente. No que simplemente diga que vamos a hacer unos cursitos por aquí, por allá y ponle el RUC de mi pana y con eso cobremos la plata y por ahí se quedan las cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ser transparentes. Y mire, que siendo presidente de una organización, siendo candidato de esa misma organización, yo sí vengo a reclamar frontalmente y aclararle a los lojanos que los asambleístas no hacen carreteras. Así que a quien fue prefecto de nuestra organización política, qué bien que recuerde su gestión, pero eso no es parte de lo que hace un legislador, salvo que me diga que ahora va a fiscalizar a sus compadres y amigos que hace par de semanas les encontraron algunos temas sobre los contratos de esas carreteras. Entonces aquí la política o la empezamos a cambiar desde ya, o simplemente vamos a tener los mismos resultados. Y por eso nosotros no apostamos a lo mismo, apostamos a algo distinto. Y ahí es donde junto en una alianza a la organización Amigo, presentamos a Giancarlo Sotomayor, un joven de 29 años lojano, que tiene la intención de hacer las cosas distintas y diferentes. A que esa vieja política, que es la que viene con la mañosería de hablar de obras, de carreteras, de construcciones, cuando eso no hace un legislador, se acabe y tengamos la oportunidad de elegir a gente distinta este 9 de febrero. Claro, o sea, en el camino se van arreglando las cargas, dice el sacrificado campesino, ¿no? Es verdad, pero el expresidente Lazo, a quien apoyábamos, es la verdad, pues, ¿no? Nosotros al menos como perios apoyábamos porque teníamos todavía un miedo, porque habíamos sido, obviamente, sacrificados, aquí había, es feo, pero uno tiene que mencionar las cosas del pasado. Aquí hay un cacique pues, que se adueñó de la justicia en el gobierno de Correa y así deshacía, metía preso a este, plantaba a este, le quitaba a este, lo perseguía.
dueño, amo y señor. Entonces vino el presidente Lasso y puso orden. O sea, queríamos pues que haya ese relevo, ¿no? Quitarles el poder mañoso a los mañosos, ¿no? Entonces apoyamos al presidente Lasso. No obstante, sí falló también el presidente Lasso, ¿no? Sin duda, y sería un error para mí como presidente de una organización política que llevó al presidente Guillermo Lasso al poder, no es reconocer que existieron errores. Existieron errores desde la comunicación hasta tomas en las decisiones políticas que reconocemos. Y que por eso, tras ese proceso de profunda reflexión, podemos hoy presentarnos aquí, dar la cara y decir, sí, se cometieron errores, hubo fallos, pero también hubo aciertos. Y a diferencia de otras organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano, que tiene a Pablo Muentes en la roca por utilizar la justicia de la provincia del Guayas, nosotros no tenemos casos de corrupción que sean visibles sobre nuestros militantes o dirigentes. Y sí lamentamos que quienes se sirvieron de la organización política, hoy simplemente ahora brincan a otro lado como perro buscando dónde caer, como pulga buscando en qué perro caer. Cuando aquí deberíamos tener claridad y transparencia de que la política se hace con una sola camiseta. Porque esa es la forma de hacer política, esa es la forma de diferenciarnos de aquellos que terminan comprando los puestos. Y que en función de eso, por eso hay que hacer es justamente esa diferencia. Pero ojo, con mucho cuidado también de algo que nosotros estamos hablando y pregonando en las diferentes provincias del país. No asumamos que porque lo nuevo es necesario, todo lo nuevo es bueno. Mucho cuidado con tener esa visión de que solo el correísmo es lo negativo y hoy no se están cometiendo errores. O como decir Desde Daniel Noboa, como decir que los jóvenes es la panacea. Exactamente. Es lo mismo. Y a eso voy, porque con el gobierno de Daniel Noboa hemos visto cómo han perseguido igualmente a periodistas, cerrado programas de televisión porque simplemente eran incómodos. Entonces a veces, y ese sí es un llamado responsable que tenemos que hacer. Ya ve. Hay que tener cuidado a eso. Ha sufrido pues los problemas de los gobiernos que no superan, que no hay madurez. Entonces, no hay madurez, es como decir, salimos de uno y caemos en otro y todo, hay abuso, hay maniqueísmo en la justicia y por eso, porque no hay madurez, porque no hay madurez. Esta es una democracia adolescente todavía, ¿no? Pero mire usted, en este debate, el exministro de Lasso lo negó, como Pedro. Dice, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante al amanecer. Pero Cucalón lo negó. Pero ahí es lamentable porque al final eso demuestra que simplemente no entiende lo que es la política. Porque ¿quién era Henry Cucalón antes de ser ministro de gobierno? Sí, fue asambleísta, fue legislador, estuvo varios años al servicio de la política, pero después de eso desapareció. Y cuando se le dio la oportunidad de que regrese como ministro de gobierno, sí, yo debo reconocerlo, fue un buen ministro de gobierno, sería un error de mi parte desconocer esa parte. Pero eso no quiere decir que simplemente por ser bueno todo se aplaude. Tratar de atribuirse la firma de la muerte cruzada como pretendió hacerlo para convertirlo en... No es la primera vez que lo hace. Sería un error. No es la primera vez que lo hace. Ahí es donde vemos que lamentablemente ahí es donde se cometen los errores de quienes se les confía las cosas. Y nosotros por eso estamos haciendo una mirada a lo leal, a la nueva generación. Solo en esa parte nada más, nos detenemos solo un segundo, arquitecto, es tan gentil. ¿Ha dicho algo el expresidente Lasso puede ser como una felonía, ¿no? Del exministro Cucalón, que lo negó, dijo, aquí está, al lado mío está el candidato de Creo. También lo negó 3 veces. Bueno, sí, ahí yo creo que en el voto es donde veremos la realidad y sobre todo veremos quién es. Pero ha dicho algo el expresidente Lasso. Nosotros estamos muy dedicados al trabajo que tenemos que hacer en territorio y poder en función de eso ganar las elecciones. Las posiciones y decisiones que tomen tanto el exministro de gobierno como otros que estuvieron cercanos a nosotros, a nuestra organización y hoy están simplemente como pulga brincando de un perro a otro perro, no nos lleva a nosotros a detener nuestro trabajo. El asunto es que no les queda a nadie casi de ellos, del tiempo antiguo. Pero ahí voy. Quizás es momento de una nueva generación. Quien le habla, el día de ayer tomó un vuelo a las 6 de la mañana para llegar a la provincia de Zamora Chinchipe, posterior a eso venir a la provincia de Loja, tuvimos agenda con nuestro candidato Giancarlo Sotomayor, hoy tenemos una agenda de medios, después visitaremos una universidad de la provincia.
Tomaremos un puerta a puerta. Puerta a puerta. Aquí no hay carros ni vehículos blindados ni nada por el estilo. Un puerta a puerta hasta la ciudad de Cuenca. Llegaremos a Cuenca a hacer agenda y así seguiremos. Cuenca, Cañar, El Oro, Guayas, Los Ríos, Santa Elena. Y así estamos haciendo los recorridos. Así se hace la política. No es una visión de poder o de élite ajena a la gente y a la realidad. Por eso quien le habla también conoce de cerca las necesidades porque también las he padecido. Fui migrante y me tuve que ir hace más de 28 años de mi país, porque junto a mi familia no había oportunidades. Nos recibió Venezuela, un país que para ese momento era cúspide en América Latina. Así era. Y viví de cerca el socialismo del siglo XXI, que no es lo que yo quiero para los ecuatorianos ni para mi país. Y por eso lucho de manera frontal, no por la acera o por la sombrita, frontal contra los modelos políticos que son similares y que en este caso se representa a través de Luisa González, que hemos visto que más que hablarnos de propuestas, lo único que nos habla es de que regrese Correa y salga Glass a través del salvoconducto. No hay más. Y ahí vemos que eso es lo único que ellos buscan. Pero también vemos con preocupación cómo un joven desde el poder está cayendo en la prepotencia del poder. Y que eso es peligroso, porque empieza a parecerse más Daniel Noboa, Rafael Correa, que a lo que él enfrentaba y decía que no era. Y por eso nosotros consideramos que frente a esa visión política tenemos una mejor opción y que hoy tenemos que ver a otro lado para no perder ese norte de democracia, libertad e institucionalidad, que mucho cuidado hoy aplaudimos lo que se está haciendo y 4 años después nos arrepentimos. Claro, bueno, pero o sea, por eso le dijo pillería al Rafael Novoa. Ya los parecidos ya no solo es en lo físico, sino ahora también hasta en el nombre. Claro, pero es que eso es producto de una democracia precaria, incipiente, imberbe, adolescente. Buenos días, permítame, arquitecto, un segundo. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Freddy. Un saludo a su invitado. ¿Usted si está enterado o cuál es su visión que a los 60 días de presidencia del señor Guillermo Lasso, la doctora Alexandra Vela, a quien conozco personalmente y he tratado, le alistó de un estudio, incluso le entregó por escrito un estudio como ser una vidente de lo que le esperaba al señor Lasso y que era el momento, a los 60 días, ahí sí irse por la muerte cruzada, pero él dijo que no, que tenía sus compromisos con la banca internacional y que no podía tener una medida radical, así como le planteaba la doctora Vela. Muy bien. Mire cómo hubiera cambiado otro rumbo el Ecuador. ¿Cuál es su visión sobre este hecho histórico político? Gracias. Gracias, profesor, también. Permítame, arquitecto, parece que entra otra llamada de una vez para... Persevere, por favor, ahí la persona que está llamando para poder evacuar de una vez esta llamada. Está bien. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor Flores, de saluda a Vicente Flores, que me dio a su invitado. Yo simplemente quiero hacer una aclaración. El doctor Henry Cucalón en ningún momento ha dicho que él es el autor de la muerte cruzada. Yo creo que siendo el ministro del gobierno, claro que era el brazo derecho del señor Guillermo Lasso, y me imagino que también fue el que colaboró mucho y tuvo mucho que ver en la muerte cruzada. Entonces yo sí quisiera que no se trate de cambiar las cosas o de poner palabras o que el señor Henry Cucalón ha dicho que él es el autor. Yo creo que las cosas están claras y en su momento estuvo muy bien, muy bien. Lo que pasa es que después del asesinato de Villavicencio, pues allí pescaron todo el mundo al río revuelto y por eso tenemos pues ahora el presidente que lo tenemos actualmente. Y sobre el tema de aquí de Loja, yo creo que tienen que saber escoger a la dirigencia, porque el director nacional que está ahora hablando en la radio echaba flores a Rafael Dávila y se iba en contra, incluso insultaba en contra de la militancia, en contra de los que se defendía en ese tiempo a Lasso y estábamos apoyando también a él. Ese es el tema, mi estimado doctor Freddy, y a tu invitado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Con mucho gusto voy a poder responder estos dos temas que son importantes. Yo soy presidente nacional del movimiento Creo desde abril del 2024. Lamento mucho si quienes estuvieron antes no entendieron que las bases y las estructuras son primordiales. Y sí, nosotros incluso tuvimos un acercamiento con el ex prefecto Rafael Dávila, incluso nos conocimos de cerca en 2017 en México, en Quintana Roo, donde recibió justamente un reconocimiento por varios temas. Y sí, lo acompañé y lo pude aplaudir porque su gestión fue buena. Pero eso no quiere decir que al día de hoy, cuando es candidato a la Asamblea Nacional y veo que lo que promociona son las carreteras que construyó, tenga que seguir aplaudiendo. Y por eso puedo ser crítico a mencionar a los lojanos, que un asambleísta no hace carreteras y no tiene por qué estar mencionando las carreteras para conseguir los votos. Entonces en la política no es solo aplaudir por aplaudir, hay que saber reconocer, pero también cuando alguien comete errores, también mencionarlos. Sobre el tema de Henry Cucalón, con mucho gusto, no puedo escuchar su nombre, estimado. Es Le el pido que doctor me Vicente pueda, Flores Torres, es estimado candidato doctor. a la Asamblea por construir Perfecto, la estimado provincia de Loja. candidato. Le voy a pedir lo siguiente. Mis redes puede conseguirme como Juan Fernando Flores Arroyo, Juan Flores 18 en Twitter, JFFA No, 18. no son parientes, ¿no? No, no Ya, somos parientes. ya, bueno, ¿Por qué le digo ok. que me busque Muy en bien. redes? Escríbame y yo mismo le voy a compartir el video donde Henry Cucalón entrevista a Henry Cucalón y en su propia entrevista él menciona a Henry, ¿cuál es uno de tus grandes legados de la democracia? Y él dice, yo fui el autor de la muerte cruzada. Lo No dicho, fue lo el ha dicho autor. varias veces. Y yo en esto tengo que ser claro y sincero. Sí, sí, no es La- una sola vez. Yo creo que Sí. el doctor, porque está ocupado, es verdad, él no ha escuchado, pero es cierto. No, Y se le va, no sé por qué se atribuye, pero es verdad Y vamos a los hechos. que lo ha dicho varias veces. En la noche del En cada 16 de entrevista. mayo del 2023, Henry Cucalón, como exministro de gobierno, buscó durante 4 veces que el expresidente Lazo no firme el decreto. La última vez subió al despacho, no lo logró y bajó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia del Palacio de Carondelet y le dijo a los jóvenes que estaban ahí, el presidente va a firmar. Entonces, Henry Cucalón nunca estuvo de acuerdo con la muerte cruzada. Y se los dice quien fue jefe de bancada y hablaba directamente con el ministro de gobierno. Por eso yo salí a desmentir. Porque en la política no es cuestión de vivezas. La viveza de querer atribuírselo para conseguir votos con eso, nuevamente, así como un asambleísta quiere conseguir votos con carreteras, no puedo permitir que un candidato a la presidencia busque votos con una muerte cruzada que no le pertenece. Y respecto a al otro comentario histórico que nos mencionaban sobre la ex ministra de Gobierno Alexandra Vela, sí conocí de cerca el proceso. No fue en los 60 días. El presidente Guillermo Lazo tuvo antes un ministro de gobierno que fue César Monge, nuestro presidente nacional y que lamentablemente falleció. Y conocí de cerca el proceso. Pero ¿saben por qué hay que tener mucho cuidado cuando se está en el poder? Porque lo que nos mencionaban era que como habíamos logrado una vacunación exitosa, la única forma de tomar el poder por la fuerza era convocar a una muerte cruzada y que eso nos obliga a nosotros a tener la mayor cantidad de legisladores para quedarnos allí. Los mismos que cuando el presidente Lazo firmó la muerte cruzada y le dijeron que podíamos con vacíos y trabas quedarnos más tiempo porque al final mientras no se den los recursos al Consejo Nacional Electoral no se convocaba elecciones y el presidente Lazo se podía quedar el tiempo que quedaba. ¿Saben cuál es uno de los principales elementos que yo reconozco al expresidente Guillermo Lazo? Su talante demócrata. Él firmó la muerte cruzada y el primer acto que ejerció fue llamar al Consejo Nacional Electoral a convocar elecciones. Más allá de si Bueno, se ese es el ganaban o no. procedimiento. Y eso es lo correcto. Por eso. Pero otros hubiesen buscado el vacío o el hueco para quedarse y perennizarse en el poder. Y cuéntenme. O una prolongarse organización- por lo menos, o Ahí voy. prolongarse. Una organización política que acaba de cumplir ayer 13 años de lucha por la libertad, por la democracia, no va a jugar el día que está sentado en la silla a quedarse ahí, porque en ese instante se pierde su lógica y su propuesta. Por eso sí conozco de cerca el proceso. Y también nos consultaron, y quien les habla mencionó que no era el camino. Tenemos que ir a un proceso más profundo, y por eso desde el movimiento Creo no estamos cerrados a discutir incluso el ir a una constituyente, porque este sistema en el que estamos ha fracasado. Un consejo de participación que no sirve para nada, un Consejo Nacional Electoral que está sin rumbo, porque ya no sabemos ni quiénes son, ni cuánto tiempo les queda, ni cuánto tiempo se van a quedar. Un Consejo de la Judicatura y un sistema judicial que está corrupto. Entonces tenemos que ir a un cambio más profundo y estaremos dispuestos a debatirlo y a presentarnos si es necesario.
Claro, mire, hace pocos días se presentaba un equipo de combate, vamos a llamarle así, de la policía, fundamentalmente sí, o particularmente, pero sofisticado, ¿no? Lo presentó el gobierno del presidente Noboa. Pero todo eso fue adquirido en el presidente Lazo. Bueno, es que eso es lo que mencionaba. Pero es lo correcto, a veces decimos, pero es que cada gobierno tiene que hacer algo, es que Tiene que continuar. tiene que Por continuar. ejemplo, ¿qué pues, puedo aplaudir yo al gobierno del presidente Daniel Noboa? Que continuó las políticas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Un tema que debe avanzar más allá de si Hubo un llega el premio novoísmo, internacional. correcto. Hubo un premio internacional del presidente Lazo, No, por y- la obra del presidente Lazo. Todo eso es verdad. Solo permítame Con superar gusto. la última llamada. Con gusto. Abreviamos, por favor. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a la entrevistada y a la gente que escucha Radio Bacana. Nada más bien una pregunta. Yo creo que también es la muerte cruzada, los actos en los que está inverso el cuñado del presidente. Para que por favor responda y hable un poco de ese tema. Gracias. El caso del cuñado del presidente Guillermo Lazo. Él ya hoy está pagando frente a la justicia una condena por actos que cometió de manera individual. El señor Carrera no es parte de nuestra organización política. Está en Casa por cárcel. arresto domiciliario Correcto. ya. El señor Carrera no es militante de la organización política, no fue funcionario de gobierno. Pero tenía Y poder. apenas se denunció Pero el tenía tema, poder. se le dio toda la facilidad a la fiscalía para que investigue y hoy existe una sentencia. Y nuestra posición es muy frontal sobre eso. Pero a diferencia de otros expresidentes de la República, Qué manera de defender. el nuestro simplemente sigue caminando por el Ecuador. Entra y sale del país sin problema. Es más, aclaro porque el otro día me dijeron que hablas de defender a Lazo si no vive ni aquí. Sigue viviendo en el Ecuador. Así que ahí es donde se ve la diferencia. Porque hay que preguntarle a la ciudadanía cuántos expresidentes de la República pueden entrar y salir, caminar y recorrer, o sentarse a comer una pizza como lo hemos hecho estos días Casi en varias todos, provincias. menos dos. Pero esos dos no están. Y esos dos son los que de alguna manera siguen también haciéndole daño al país. Y por eso tenemos que ser frontal en esta lucha de decirle el próximo 9 de febrero, no más. Muy bien. Nos queda corto el tiempo. No obstante, habrá otra oportunidad. Hay que hacer una pregunta fuera del gusto. tiesto, así. Usted ha contabilizado que hay 16 candidatos a la presidencia. ¿Se ha dado cuenta que hay 3 candidatos que no son de Guayaquil? Hay un tema de... ¿Se ha notado eso? Sí. En Incluso consecuencia, uno de la propia provincia de Loja. uno de Loja, y casi y muchos de los candidatos, miren si podemos hacer, todos pateando al correísmo. Solo noten nomás la primera respuesta que le hicieron, la primera pregunta que le hicieron al de Loja. ¿Se acuerda usted que se fue por la vicepresidenta? Sí. Y fue el primero que le llamaron la atención. Le dije, oye, ponga atención por lo menos a la pregunta. No te están preguntando eso. Es otra cosa lo que te están Era preguntando. otro tema. Pero rápido, en cambio, daba la lección a Correa y le decía, mira cómo yo te defiendo. Mira cómo será la obsecuencia, y por eso es que hay personas que ya no crecen nunca jamás políticamente, porque no hay esa personalidad, no hay esa definición, ¿no? Solo cumplen consignas, nada más. Pero me alegra de todas maneras saber, Guayaquil es Ecuador, que 13 son de Guayaquil. Y ustedes hace rato que están en el gobierno. Lazo era de Guayaquil, Sí. Correa era de Guayaquil, Lenin, que fue la excepción, que era de Amazonas, del Oriente, y bueno, pero más quiteño en realidad, pero provino de ese mismo gobierno que le cedió, le dijo, ve muchacho, te voy a poner aquí y yo te voy a manejar. El otro no se dejó, pero ahí tienen 13 candidatos guayaquileños. ¿Maderas de Guerrero todos o no? Yo creo que hay que hacer cambios en la política y uno de los puntos primordiales que estamos haciendo es cambiando la visión. Quien le habla, me escucha un acento más costeño, pero en la realidad soy quiteño y ahí tengo una visión distinta de la política. Hoy nuestro presidente nacional de jóvenes, creo, no es ni de Guayas, ni de Cuenca, ni de Quito, es del Puyo.
¿Cuál? Del Puyo, ¿Quién? de la Amazonía, de Pastaza, No, pero me nuestro perdí. presidente nacional de las juventudes. ¿Por qué le Ajá. menciono esto? Porque le estamos apostando a que los jóvenes de diferentes regiones del país puedan representar al país. Nuestra visión es que el tema estructural no esté centralizado en Quito, Guayaquil o Cuenca, sino que pueda ser Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Bueno, Lucio era del Tena. Bueno, es que Son ahí es donde vecinos vamos ahí. a tener, Y ahora estamos de aniversario. es que ahí es donde hay que Se tener cumplen cambios. 25 años del golpe de Estado. 21 de enero, ¿se acuerda Sí. usted? ¿Se acuerda usted que la organización política de Lucio se llamaba 21 de enero, 21 de enero? justamente. Después la cambiaron a Sociedad Patriótica. Se llamaba 21 de enero porque ahí le dio el golpe de Estado. Y mire usted, irrumpió en la democracia. Y sin embargo el pueblo los premia. Como irrumpió en la democracia, como era un antidemocrático, un antidemócrata, un sedicioso, lo nombraron en las urnas, lo premiaron y lo pusieron de presidente. Y al poco tiempo, con la misma vara que mides, Serás medido. y se lo cobraron también. Sí. ¿Qué le parece a este país? A ver, Yo para que creo vea que, usted. yo creo que el Ecuador simplemente es un país que a veces parece ingobernable y que no hay esperanza, pero la realidad es que sí hay gente que esté dispuesta a hacer la diferencia. Se lo dice alguien que emigró, vio algo que no quisiera nunca para el Ecuador y que por eso estoy todos los días luchando y dispuesto a recorrer este país para hacer esa diferencia, para poder hacer un cambio, para que los jóvenes no vean hoy como la única opción que están viendo el irse del Ecuador. Migrar no es fácil. Y migrar, claro, montado en un avión suena muy fácil y sencillo, pero quien se lo dice también estuvo cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, en la selva del Darién, viendo y comprendiendo todo lo que estaba viviendo un migrante ecuatoriano para cruzar, buscando un sueño americano que cuando llegan a Estados Unidos simplemente nos dicen, ayúdennos a volver. Entonces, eso es Sí. lo que tenemos que cambiar y es donde está la oportunidad que nosotros hoy queremos Y brindar. es otro tema que nunca entendí. No debe haber, en mi opinión, así solo es mía, nada más modesto, no debe haber un solo migrante que le dé la mano, que lo salude al presidente actual para atrás, al actual y a todos los presidentes. Y me muero de la pena cuando llega un expresidente, un presidente, y lo reciben como simpatía en el exterior. Es más o menos como el síndrome de, se me fue el nombre, pero a unos 2 años ya lo recupero. Se me fue. Bueno, ¿cómo pueden alegrarse cuando todos los gobiernos son responsables de lo que ha pasado? No hay un solo gobierno que no sea responsable de toda persona migrante que está pues lejos porque huyen, porque no hay gobiernos que le haya dado hay garantías para que aquí vuelva, condiciones de vida en el país. Por eso hoy nosotros estamos mirando que tenemos una mejor oportunidad con Francesco Tabaque y Blanca Sacancela como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, quien les habla como candidato asambleísta nacional, junto a Giancarlo Sotomayor en la alianza 1621 en la provincia de Loja, para que sean jóvenes los que asuman estos nuevos procesos en la legislación, y con María Sara Gijón al Parlamento andino. Por eso mi único llamado, y agradeciendo este espacio y la oportunidad, es a que no nos condenemos a elegir entre lo malo y lo peor. Tenemos una mejor opción y entendamos sobre todo que hay que tener cuidado entre elegir la corrupción del pasado y el presente oscuro, cuando podemos elegir un camino distinto que nos permita salir adelante. Ya, como solo le Estado. preguntan quiénes conforman la directiva de Loja. En el caso de la provincia de Loja vamos a hacer un cambio en la directiva y una reestructuración, porque estamos viendo que existen liderazgos jóvenes dispuestos a asumir, y en función de ello, como mencionaba, agradeciendo a quienes en algún momento prestaron apoyo y servicio. Pero es momento de una nueva etapa y una nueva generación que asuma, así que los próximos días conocerán a una nueva directiva de nuestra organización, que será quien asuma las riendas de cara al 2025, 27, 29 y en adelante.